Ahí está Mafaldita, Mafaldita. Este es de 20.000. Wow, se siente como que si fuera un montón de dinero. 20.000. Dicen que es peligroso, que te arranchan el teléfono. Hasta ahorita no hemos tenido la mala suerte. Bienvenidos a Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina. Les voy a dar una pequeña guía de cómo llegar, hospedaje, comida y lugares que conocer. Así que quédense conmigo. Empecemos. Vamos a Buenos Aires. Salimos de Lima, Perú, muy tempranito, a la 1 de la mañana, y después de 4 horas llegamos a la ciudad de Buenos Aires. Por mucho tiempo quise conocer la ciudad de Buenos Aires en Argentina, la tierra del tango, el buen fútbol, su gente alegre, su comida riquísima, las grandes parrillas y mucho más. Hoy estoy aquí para descubrir esta hermosa ciudad y compartir mi experiencia contigo. Pero lo primero, pasar por migraciones. Ya estamos en tierras argentinas. Nos han pedido darles la información sobre dónde nos hospedamos. Nos toman una foto y nos toman las huellas. Eso es todo lo que nos pidieron. No nos han pedido el seguro médico, ¿no? Pero sí he escuchado que te lo pueden pedir en cualquier momento, porque Argentina, según lo que investigamos, requiere seguro médico. Así que de todas maneras llévenlo por si acaso. Aquí son 2 horas más temprano que Lima, Perú. Vamos a tener que cambiar algo de dinero y nos vamos a ir al Banco de la Nación, que saliendo está a la derecha, y ahí hay una tienda que se llama, creo que 25 horas, ahorita les enseño. Ahí se pueden comprar unas tarjetas que se llaman Subte, si no me equivoco, está 1.500 y el pasaje más o menos entre 1.000 a 1.500. Ok, tenemos acá en el Banco de la Nación el dólar, la compra está en 1.365 y la venta está en 1.415 y el euro está en 1.590, 1.690 la venta. Ok, la moneda oficial es el peso argentino y de verdad que sí es un poco confuso. Acá están los billetes, ¿ves? Es un poco confuso porque como que creo que la moneda está bastante devaluada, ¿no? Van a escuchar miles, cientos y todo eso. Vamos a contar. Nosotros hemos cambiado solamente $40, que al cambio viene a ser 54.600 pesos argentinos. Este es de 10.000 y esos son de 1.000. 54.000 y ese es de 500. ¿Tú tienes de 20.000? Mi compañero, ese es de 100. A ver, enséñame. Mira, este es de 20.000. Wow, se siente como que si fuera un montón de dinero. 20.000. Pero 1.365 equivale a solamente $1. Ya, ahorita la temperatura está como a 10 grados y está corriendo airecito frío. Y creo que están en invierno, estamos en el mes de mayo. Así que ven un poco abrigados también, pero hay solcito. Así que ahorita vamos a comprar la tarjeta para usar el transporte público. Acá hay unas tiendas que les voy a enseñar. Y me dice que sí, la tarjeta lo puede usar para 2 personas también. Se llama 25 Open 25 horas. Acá puedes recargar, sube. Buenas, para comprar esa tarjeta sube. Sí. ¿Cuánto le quieren cargar? Cada pasaje dice que entre 1.000 y 1.500, ¿no? Ok, 10 de ellos sería ¿qué? 15.000. Dime, ¿y el transporte público es 24 horas? Sí. 24. Sí, a la madrugada suele pasar con menos frecuencia, pero pasa todo el día a todas horas. Y para recargar, me imagino que en las paradas hay ahí en los metros. Cualquier kiosco de la ciudad puedes cargar. Ok. Entonces esto sería 16.500. Gracias. 16.500, a ver, cuenta.
Y una consulta, y para cambiar dólar, mejor cambio en otro lado, cualquiera, pero que sea seguro. Pero que sea seguro. Por el centro puedes cambiar. No sabría decirte bien dónde porque yo no cambio, pero por el centro tenés un montón de casillas. Ok, gracias señorita. Ok, saliendo del aeropuerto vamos a tomar el bus y le llaman ellos colectivos, que va a estar a la derecha. Y nos vamos a ir para el Paseo de la Historieta, que está cerquita al centro también. Nosotros vamos a tomar el bus número 8 y está aquí nomás, menos como 2 minutos caminando, es verdad. ¿Hasta dónde va, señora? La Clemente. Un pasito más arriba, ¿puede ser, por favor? Ahí estamos ya. Hemos tomado el número 33. Vamos a ir a la Plaza de la Historieta desde el aeropuerto. También te lleva al centro. 33C es esta, ¿no? 33C. Y como media hora más o menos desde el aeropuerto hasta allá. Ya que era muy temprano en la mañana y no podíamos ingresar a nuestro hotel hasta la tarde, decidimos empezar a conocer esta ciudad. No sé si te acuerdas de Mafalda, una de las historietas de una niña argentina que fue creada por el humorista gráfico Joaquín Salvador. Miren, qué lindo, ve tomando mate, ve. Qué bonito. Estamos en el Paseo de la Historieta de la famosa Mafalda, las caricaturas. Y aquí en Buenos Aires, Argentina. Y acá hay varios tiendecitos y todo, y ahí está la estatua que se pueden tomar una foto. Ahí está Mafaldita, Mafaldita. A ver, te tomo. Esta simpática niña, con su curiosidad, inteligencia y mirada crítica del mundo, se convirtió en un símbolo de la cultura argentina y latinoamericana. Sus historietas estaban llenas de humor y reflexión, que conquistaron a generaciones en todo el mundo. Ese es el Mercado San Telmo en el barrio San Telmo. Está a 5 minutos caminando. Ah, mira las casacas de cuero. A 2 minutos de caminatas nos fuimos a tomar desayuno al Mercado San Telmo, uno de los lugares más tradicionales de Buenos Aires. ¿Qué es esto? Dulce de leche. Hay que llevar eso también. Bueno, acá hay varios restaurantes que son ricos, dice. Este es el horneo donde venden las empanadas famosísimas, muy ricas. Su cafecito americano. Vamos a comer con la empanadita de carne. Vamos a probar. Nos están recomendando. Tiene de queso, de pollo, salteña. Ahí está. Estas son una de las cosas que tienen que probar en Argentina, las empanadas. Gracias. A ver, se ve rica. Rica, rica. Se parecen a las peruanas, ¿no? La masa es diferente. Tómala. La verdad que las empanadas no decepcionaron. Rico. Son un poquito pequeñas, pero están buenas. 4.500 pesos argentinos. Son como $3 aproximadamente. El café me ha costado 4.300 también. Y luego, por supuesto, tenía que probar los famosos choris, unos chorizos argentinos muy sabrosos. Vamos a ver, este es el gaucho, ¿no? Que es uno de los más pedidos, dice. No sé por qué le han puesto la banderita de Estados Unidos. Ah, ya está partido. A ver. Sí. Bueno, creo que todos de repente lo partían porque es tan grande, ¿no? A ver, ¿qué será eso? Pero no sé. Mira, ¿qué tiene? A ver, decía, a ver. Queso, el chorizo. El chimichurri, ¿no? Y el otro es chorizo de cerdo, queso proboleta, morrón asado y el chimichurri. Salud con la comida. Chorizo en Buenos Aires, Argentina. Salud. Mira, se ve buenazo, ve. Qué rico. Es
Es como un sándwich pues, de chorizo. Los chorizos son bien ricos acá. Una de las cosas que tienes que probar sí o sí en Argentina. Está rico el chimichurri, ¿no? El chorizo central. Wow. Muy rico. Wow, wow, wow. A ver, Juliana, ¿qué tal? Aunque la verdad los precios estaban a precios de Estados Unidos, pero la verdad vale la pena. Yo sentí el chimichurri primero, luego el chorizo. Sí está bien rico. 14.500, que son más o menos como $10, más o menos, ¿no? Pero es como para 2 personas. Sí, porque todos comen así. Sí, porque lo dividen en la mitad y son grandecitos. Ají dulce, ají picante, todas las frutas. Este es el mercado de Santo. Sí, todo lo que es frutas. Ay, mire ese perrito. Vení por acá. Pollo fresco, sus asados. Vamos a cambiar dólares. Miren cómo se llena esto. Son como el mediodía. Acá hay otro bar de pinchos. Ah, estos son los pinchos, son como brochetas, ¿no? Ajá, así le llaman. Parrilla. Los vinos argentinos también son muy ricos. Empanadas. Ah, las Mafalda, las Mafalda. Tienen bolsas. Aquí en el mercado de San Telmo también tienen para cambiar dólares en el primer piso y en el segundo piso. El centro de Buenos Aires. Había escuchado que a Buenos Aires le llamaban la París de Sudamérica, pero la verdad, aunque no conozco París, a mí me pareció más que nada la Nueva York de Sudamérica. Así es el centro de Buenos Aires. Estamos llegando casi cerca al Obelisco y esta es la calle Presidente Roque Sáenz Peña, si no me equivoco. Oh. Mira qué bonito. A pesar de ser una ciudad grande, la sentí muy limpia. ¿Quieres cambiamos una vez? Porque sí, es el Banco de la Nación. El cambio está, ¿cuánto tengo? 1.320, ¿no? Los de $100 te pagan un poquito más. Y los de menos de $100, 1.200. Mira, la gente tomando su mate con su termo, su té de, ¿cómo le llaman? ¿Mate? ¿Té de mates? No, ¿cómo le llaman? Mate. La gente bien tranquila, sencilla, el clima está agradable. Es un día que es martes, ¿no? Día de semana, casi hora de almuerzo. Y la verdad es que me sorprendió que todas las callecitas son empedradas. Las veredas sobre todo. Bueno, acá hay pista, pero para el lado de allá del centro hasta las pistas de empedrada. Así que Ministerio del Interior, registro, DNI, pasaporte. Acá sacan su DNI, pasaporte. Argentina. También tienen acá un city tour, parece que le hagan un city tour. Termos por todos lados, ellos y sus mates. El Obelisco. Esa es la avenida Corriente, wow, una intersección bien bici, bastante transitada. Vamos a ver, acá casi en el medio hay como un parquecito chiquito donde yo creo que se pueden tomar fotos. Ahí está. Dice que ese obelisco es importante, ¿por qué? Porque acá es donde se hizo por primera vez la bandera de Argentina.
se izó o acá Se hizo, una pelea. se hizo la bandera de Argentina por primera vez. ¿Cuánto mide? 67.5 metros de altura. Y está entre la avenida 9 de Julio y avenida Corrientes. Es una parte bien, Este debe ser como el bien obelisco busy. que está Hay un montón de gente por todos lados. En este lugar donde actualmente se encuentra el obelisco de Buenos Aires estaba la antigua iglesia de San Nicolás de Bari. Allí fue izada por primera vez en la ciudad de Buenos Aires la bandera de Argentina en 1812. Ok, es la avenida Corrientes y a la espalda mía está el obelisco y está lleno de tiendas. Toda la avenida Corrientes en el centro, está cerca también a la plaza 2 de Mayo. Y bueno, por todos lados restaurantes. El clima está precioso. Cuando llegamos 10 grados, pero ahorita está 12, 14 grados ahorita. Yo creo que ya subió la temperatura. Esto es que es un cine, ¿no? Como un teatro, es un teatro. Acá el estacionamiento está como en autos 6.500 la hora. Pesos argentinos. Acá en el centro, en la avenida Corrientes. Por todos lados ves empanadas, que venden empanadas, pizza, churros también he visto bastante, las medias lunas. Dicen que es peligroso, que te arranchan el teléfono. Hasta ahorita no hemos tenido la mala suerte. Sí. Hasta que por fin pudimos llegar a nuestro hotel aproximadamente a las 2 de la tarde. Este hotel se encuentra en el mismo microcentro. Si quieren un hotel mucho mejor, lo pueden hacer en la zona de Recoleta. Está un poco más caro, pero es mucho mejor. En el siguiente video les contaré sobre el hotel donde nos quedamos en la Recoleta. Mucho mejor el área. Uy, soy bien chiquita la cama. Ok, tengo que dejar la tarjeta ahí. Sí. Aparentemente qué raro, me hay que dejar la tarjeta ahí para que funcione la luz. A ver, vamos a ver. Las camas están bien delgaditas. Con la justa vamos a entrar. Son 2 camas. Esa cuesta como $35 la noche. En el mismo centro. Televisor. El baño lo necesito. Y la ducha. Que me mueres de sed. El shampoo, jabón, algo de ya. Así son las escaleras. Los cuartos están más o menos, para serles sincera. Acá tienen una opción para café, agua gratis. Pero para el precio no estaba nada mal. Para agua, microondas. Y estaba en el mismo centro, accesible a áreas turísticas. Después de un descansito, hora de ir a conocer un poco más de la ciudad de Buenos Aires y a cenar. Teatro Colón, o más abajo está el Teatro Colón. Ese es el Teatro Colón, qué bonito, ¿no? La escultura. Y por allá están tocando música. ¿Verdad? Una de las cosas que me gustó mucho es que hay muchos parques en la ciudad de Buenos Aires y la gente acostumbra a sentarse, a tomar su mate ahí y a tener una buena conversación. Vamos a comer en una de las pizzerías recomendadas por unos argentinos que conocí allá en Florida y es famosa. Se llama Pizzería Guerrín. Vamos. Argentina tuvo mucha inmigración italiana, así que sus pizzas son deliciosas. Hola chicos.
Buenas. ¿Para mesa? Sí, Sí, dos. pasen hasta la escalera y los recibe mi compañera. Ok, gracias. Pasen hasta la escalera. Y tuvimos que ir a probarlas, por supuesto. Ah, sí. Ese lugar está lleno. Dos. ¿Abajo? Oh, wow, ese es grande. ¿Qué parece? Este restaurante como que si fuera toda una callecita. Qué rico huele ahumado. ¿Tiene dos ambientes? ¿Qué te dijo? Para el otro lado. Oh, sí, acá también está. Ay, qué rico. Auguri. Nunca he estado en Italia, pero este restaurante se sentía como si estuvieras en una pequeña Italia. La decoración, la comida y todo. ¿Cualquiera? ¿Ah? ¿Cualquiera dice? Ya. Ya, esos son los precios, más o menos la grande, que es para 3 personas, 2 personas, están como 50.000 pesos argentinos, y le dejo el precio cuánto sería en dólares. De verdad que sí hay una gran variedad de pizzas que te pierdes de todo, de verdad. Grande, ¿cuál es la fugaceta? Ya, así es el nombre, pero ¿qué es? O sea, es una especie de calzón, es doble masa, es rellena. La masa es gruesa. No, es muy fina. Ok, ya. ¿Y qué? Creo que queda gruesa porque tiene los ingredientes adentro. Ah, ¿no? ya. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene jamón, queso y cebolla. Jamón, queso y cebolla. ¿Está bien? Ya, sí. Ya. ¿Qué ¿Una de tipo? esas grandes? Grande, sí. Acá la gaseosa es de vidrio o de plástico. Quiero ver. Así, mira, esas pequeñas creo que vidrio, son. ¿no? Sí. La verdad que hay una variedad de pizzas. Vamos a pedir la fugaceta, creo. La fugaceta, que dice que es una de las más famosas acá, Jamón, que tiene mozzarella cebolla, y cebolla. jamón, queso y cebolla. Y algo más tenía. Ok, este restaurante tiene como más de 90 años y las porciones separadas se piden parados. Por eso que hay gente también a la entrada que vimos que estaban parados, y las pizzas enteras en mesa. ¿Tú crees que pudimos terminar esta pizza? No, amigos. Tuvimos que llevarla para el desayuno, para el día siguiente. Y hemos pedido esta bebida que se llama Schweppes, que creo que es como una tipo limonada, que es típica de acá. Vamos a probar. Se ve buenaza. A ver. Sí, eso es lo que dijo, pero parecía gruesa porque todo lo ponen. Es como en Perú, más masa y menos queso. Son diferentes las pizzas. Probar esta. Está rica. Es como una limonada de Sprite. Está rica. Vamos a probar la pizza. Tiene jamón, bastante queso y cebolla. No se trae orégano. Está rica. ¿Qué tal te parece, Juliana? Bastante queso. La masa parece gruesa, pero no es delgada, ¿no? 5.47 la pizza y A 34 dólares. 52 y te dan un 10% de descuento. Miren, la verdad que me parece bastante dinero. 10.000, 10.000, 50.000 le vamos a dejar. 50.000 pesos argentinos. Wow. Vamos, señores, vamos.
trabajando duro. La gente, son como las 9 de la noche, es un día particular, día martes, y ahí está el Puente de la Mujer. Su piso es todo de madera, creo que es de madera, de plástico. Bueno. Puerto Madero es uno de los barrios más modernos y exclusivos de Buenos Aires y se encuentra ahí en el mismo centro. Está solamente a 10 minutos caminando de Plaza de Mayo. Aquí se encuentra el Puente de la Mujer. Mira el barco, qué bonito ver. Sus antiguos muelles fueron transformados en una zona llena de restaurantes, espacios verdes y modernos edificios. El Puente de la Mujer es uno de los íconos del Puerto Madero. Su estructura blanca representa una pareja bailando tango. Y aquí en este lugar encontrarás una pareja literalmente bailando tango. Este puente fue inaugurado en el 2001. Es uno de los lugares más fotografiados de Buenos Aires y un símbolo de la modernidad de la ciudad. ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás. Acá está bonito como para que vean cómo bailan tango y tomarse una linda fotito en la noche. Tienen que venir también de día, nada mal. Lo único que sí, corre bastante aire, así que vengan abrigados. ¿Qué tienes? ¿Lo chorizo y qué es eso? Bondiola. ¿Bondiola? No, ¿cómo los hacen trabajar? ¿Es un refugio? Sí. ¿Será verdad? Ayuden a 50 perritos, dice. No ando despeinada, es que mis cabellos tienen libertad de expresión. Dice que Parece que hay una protesta porque pueden romper, pues la protesta, pueden romper la luna, pueden romper las piedritas, darse las piedras entre todos. Pero mi visita en Buenos Aires no termina aquí. En el siguiente video te enseñaré muchos más lugares que puedes conocer y te contaré toda mi experiencia en Buenos Aires. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye.